Sin duda estuvo el riesgo el acuerdo, Pepe. Yo te diría y le compartiría al auditorio un pequeño recuento de dónde estamos. No olvidemos que empezamos en esto hace 3 años y medio cuando ganó el presidente Trump y dijo que se iba a salir de acuerdo. Desde entonces hasta ahora todo tipo de malabares, políticas, cabildo y obviamente un trabajo técnico impecable, una elección presidencial con los gobiernos antagónicos, es un cambio de fuerza o de liderazgo en la Cámara Baja en Estados Unidos a manos de los demócratas, a los cuales, según su visión, les debíamos unas facturas desde hace 25 años en los temas laborales. Y hoy aquí, después de un año de la segunda ronda de negociaciones, porque como tú sabes, se firmó el 30 de noviembre pasado en Buenos Aires, pues estamos aquí con un acuerdo terminado que pasará a nuestro Senado a ser ratificado los cambios precisamente esta misma semana, que tuvo el espaldarazo el secretario de Comercio de Estados Unidos, junto con el yerno del propio presidente Trump en Palacio Nacional, y que me parece que llega en un momento y en un contexto sumamente importante para nuestro país. A ver, pero perdón, Moisés, ¿qué cambios, así a grandes rasgos, qué cambios finalmente hubo que aceptar que se hicieran por la parte mexicana, que fue la primera en hacer la tarea y en haber firmado a mediados de este año que está por terminar? En este caso, en los últimos meses, las demandas demócratas se concentraban en 4 sectores. Las patentes y marcas de biotecnológicos, donde se acordó que se quitara del capítulo y México es libre de poner cualquier plazo que desee localmente para el cuidado de esas patentes. Hay algunos temas ambientales de cumplimiento de algunos tratados internacionales donde México ya participa. Entonces, dicho sea de paso, o sea, ya somos parte de ellos y ya los tenemos que cumplir. Y donde realmente hubo cambios importantes es en el tema laboral y cómo se conecta el tema laboral con solución de posibles controversias o diferencias. Ahí sí hay un cambio importante, pero ese cambio viene desde la negociación inicial. Como seguramente ustedes recordarán, la reforma laboral tiene una gran envergadura. Es una reforma laboral que cambia a 360 grados la forma como interactuamos los diferentes actores con el trabajo y la parte laboral en nuestro país. Y cuando digo de los diferentes actores es pues los patrones, los trabajadores, los sindicatos y el propio gobierno. Cambia incluso la parte jurídica y por ende ese cambio, pues hay un plan de 4 años para implementarlo, hay un presupuesto muy grande y precisamente ese cambio junto con unos paneles especializados para dirimir controversias es el gran cambio que tiene este tratado, es donde está el gran riesgo y es donde tenemos que poner más atención. Y yo diría que tenemos 2 tipos de riesgo, un riesgo de implementación en nuestro país y de posibles problemas en su implementación y acostumbrarnos a esta nueva realidad, con un proceso educativo, digamos, en todos los actores. Y 2, que eso no nos afecte, digamos, en los temas comerciales con Estados Unidos en 2 sentidos. Una, que nos puedan hostigar nuestros enemigos económicos, como podrían ser los sindicatos americanos, para ganar espacio en temas comerciales. Y 2, donde hagamos faltas reales y que no entendamos que México tiene que modernizarse y cumplir con estos nuevos acuerdos. Entonces, ahí es donde vemos un foco amarillo, es donde nos tenemos que poner a trabajar y, bueno, pues lo tenemos muy claro y creo que por lo menos las reglas ya están ahí. Son acuerdos muy profundos y yo creo que el gobierno mexicano, de la mano del sector privado con los sindicatos y los trabajadores, tendremos que encontrar ese plan en las siguientes semanas. Yo creo que ejemplos, Moisés Calach, ejemplos sobran, pero hay uno que nos llama la atención quizá porque le hemos puesto mayor atención a lo largo de este largo tiempo de negociación que ha durado, bien dices tú, 3 años y no 1 año, 3 meses, y es el asunto de los insumos. ¿Cómo se va a lograr, por ejemplo, que el 75% de los insumos en los automóviles que México va a exportar libre de aranceles sean estadounidenses y que los trabajadores que arman estos vehículos en México ganen $16 la hora? Es uno de los obstáculos fuertes que tendrá que enfrentar la industria. Bueno, me parece que hay algunas imprecisiones y me permite darles mi visión. Primero que nada es el 70% del aluminio y el acero que están en los autos. Y no es americano, es en América del Norte, que es muy diferente. O sea, el aluminio y el acero que tengamos en nuestro país puede ser considerado dentro de ese 70%. Ahora bien,
no tenemos toda la infraestructura hoy para surtir a la industria automotriz en su totalidad, en las calidades y en el volumen que necesitan. Por eso se negoció que hay un plazo de 7 años para que la industria acerera mexicana pudiera integrarse un paso hacia atrás en sus materias primas y así poder cumplir con esta regla. Ahora, si eso no se pudiera hacer, eso no quiere decir que no se pudiera traer acero o aluminio de América del Norte e integrarlo a los autos. Entonces, creemos que una parte de los autos ya cumplen esa regla de origen nueva. De hecho, el número anda por ahí, 70-75% de los autos ya cumplen la regla de origen de contenido, digamos, de materias primas grandes. Ahora bien, el tema de la mano de obra, me permito aclarar, nosotros no estamos obligados a pagar $16 la hora. La regla de origen dice que una parte del auto, o sea, un porcentaje de las partes que contiene un automóvil, tendrán que ser hechas en una economía que pague salarios altos. Eso se interpreta principalmente que pudiera ser en Estados Unidos o Canadá. Pero vale la pena aclarar que si nosotros tenemos un laboratorio lleno de ingenieros que están desarrollando ciertas partes donde se pagan esos salarios, esas partes sí cumplirían con ese porcentaje. O sea, claro que no tenemos que mover los salarios de los trabajadores mexicanos a $16 la hora. Y que ese es un porcentaje menor y que los autos ya cumplen. El 75% de los autos que exportamos ya cumplen con esa regla porque muchas de las autopartes ya son importadas de las cadenas de abasto americanas y canadienses. Entonces, dicho sea de paso eso, especialmente la regla de origen de autos, que es la única que cambió, hay que ser realistas en algunas cosas. Efectivamente, Pepe, si me permites compartir, por favor, sí es una regla más restrictiva y sí es una regla más difícil de cumplir. La otra regla era más flexible, tenía menos contenido regional y por ende se podían importar insumos o autopartes para incluir en los autos. Esta nueva regla es mucho más restrictiva y eso quiere decir que la producción de estos autos va a tener que ser más hecha en América del Norte. Pero al decir América del Norte no nos quita la oportunidad a los mexicanos y a los fabricantes mexicanos de integrarse a esa cadena de abasto. Y tenemos, dependiendo las partes y dependiendo las materias primas, diferentes plazos de años para irnos integrando a esas cadenas de abasto. Yo pienso que es una oportunidad para nuestro país en vez de un riesgo, porque definitivamente sigo creyendo que las cadenas de abasto de automotriz, que son muy inteligentes y muy efectivas, siguen prefiriendo a nuestro país que instalarse en Canadá y en Estados Unidos. Entonces yo no creo que hayamos perdido en eso. ¿Se le da satisfacción entonces a los requerimientos que había planteado la AFL-CIO y el Partido Demócrata, que fueron grandes presionadores para que esto se llevara a cabo? ¿Y qué va a pasar después de esto? Falta que el Senado, con mayoría republicana, le dé para adelante. Primero que eso, tenemos que, pasará al Senado mexicano para su aprobación esta misma semana. Tengo entendido que empezarán la discusión en comisiones tan pronto como mañana. Los acompañaremos en la manera que sea posible para tratar de compartir la parte técnica y todo el conocimiento que tenemos. En Estados Unidos el presidente Trump lo tiene que mandar a las dos cámaras simultáneamente, o sea, a la Cámara Baja, al Congreso y al Senado. El proceso inicia en el Congreso, o sea, en la Cámara Baja, en donde Nancy Pelosi y los demócratas tienen mayoría, y tiene que iniciar forzosamente allí en la Comisión de Medios y Arbitrios. Entonces tenemos que ver primero ese proceso para que pudiera llegar a un voto en el Pleno del Congreso. Según nuestras cuentas y lo que dijo la señora Pelosi hoy en la mañana, es que ya tienen los votos, y una vez aprobado ahí, pasará al Comité de Finanzas y al Senado americano, en donde sí existe una mayoría republicana. Este último paso lo vemos el año que entra, por procesos de tiempos, pero creemos que el simple hecho que la Casa Blanca ya esté de acuerdo con los demócratas, haya llegado a un acuerdo, que hayan venido a firmarlo hoy, que la líder Pelosi haya dicho públicamente que lo van a respaldar, y creemos que ya tenemos los votos para poder pasar esto en el Congreso americano. Con eso creo que ya es una muy buena noticia, y lo demás será parte de un trámite. Entonces seguramente veremos este mismo año que el Congreso americano comience el proceso y seguramente lo votará, y el Senado americano lo ratificará más hacia el año que entra. Pero me parece que el riesgo ha bajado sustancialmente cuando vemos que todos esos actores políticos tienen el capital político invertido, su capital político invertido antes de la elección del 2020.